Empezamos el recorrido de nuestra actividad con la pregunta: ¿qué aprendizajes has logrado en el programa anterior? Trabajamos con ciencias sociales, donde han formulado un presupuesto familiar con la finalidad de contribuir a su bienestar y fomentar el emprendimiento en la familia. Muy bien, Fátima. Bien, estudiantes, es importante recordar algunos aprendizajes que nos ayudarán a lograr nuestra meta el día de hoy. Nos planteamos las siguientes preguntas de ejemplo. ¿Cuántas vacas tengo? ¿Cuántas vacas fueron vacunadas durante la semana? O cuando vas a la tienda a comprar 5 kilos de arroz más 3 kilos de azúcar, ¿cuántos kilos compraste en total? O también, ¿cuántos animalitos tengo en total en mi casa? Otro ejemplo es, si tengo 5 cuyes y vendo 2 cuyes, ¿cuántos cuyes me quedan? ¿Cómo podemos representar estas situaciones? ¿Qué operación debo realizar para saberlo? Profesor, respondo a la primera. Para saber cuántos tengo, debo contar una vaca, más una vaca, más una vaca, más una vaca, más una vaca. Eso me da 5 vacas. Luego, para saber cuántas fueron vacunadas, debo agrupar y luego separar las que no han sido vacunadas. De las 5 vacas, agrupo 3 vacas que están vacunadas y luego separo a 2 vacas que no están vacunadas. Esta situación la puedo representar como 2 vacas más 3 vacas es igual a 5 vacas. Profesor, lo mismo puedo hacer cuando voy a comprar los 5 kilos de arroz. Lo puedo representar como 5 kilos de arroz igual 1 kilo más 1 kilo más 1 kilo más 1 kilo más 1 kilo. Debo contar uno por uno. Estoy agrupando. El azúcar lo puedo representar como 3 kilos de azúcar igual 1 kilo más 1 kilo más 1 kilo. Los estoy agrupando. Luego, lo que haría es juntar ambos grupos, los 5 kilos de arroz y los 3 kilos de azúcar. Eso me daría 8 kilos en total. Profesor, estos números naturales los usamos en la vida cotidiana para agrupar y ordenar en forma consecutiva. Asimismo, para realizar operaciones y los representamos agrupándolos como el conjunto de números naturales y se representa con una N mayúscula y se representa así. El conjunto de los números naturales es igual a todos los números positivos. Igual 0, más 1, más 2, más 3, hasta más infinito. Profesor, si tomamos el caso de las vacas y el punto 0 como inicio, ¿a qué distancia estaría mi primera vaca, mi segunda vaca, mi tercera vaca y así hasta mi quinta vaca? Bien, Fátima. Todas las vacas deben tener un orden y estar separadas por una misma longitud. Lo podemos representar en una recta. De esta manera. Graficamos una recta numérica y colocamos el 0 como punto de inicio. A la derecha colocamos a todos los números enteros positivos, empezando con el número 1, luego el 2, el 3 y así hasta el más infinito. Bien, estudiantes, qué gran ayuda que Pedro y Fátima se encuentren aquí en la radio con nosotros. Hemos terminado esta primera parte del programa. Les invito a que me sigan acompañando. Ahora, estudiantes, es importante analizar un caso que nos ha traído nuestra estudiante Fátima. Nos ayudará a reflexionar y a promover iniciativas de emprendimiento. Gracias, profesor.
Conversando con mi amigo Julio González, me comentaba que su papá se dedica a la agricultura en el rubro de la venta de papas y camotes. Su papá le pide a Julio que le ayude a comparar su presupuesto mensual durante la pandemia para así poder analizar los ingresos. Los ingresos son todo lo que vende y los egresos son los gastos que tiene la familia mensualmente. Y quieren saber si están logrando ahorrar algo para la compra de su terrenito. Profesor, voy a leer los ingresos del presupuesto de mi amigo Julio y su papá durante la pandemia. Mi amigo Julio me contó que su primer ingreso es de 750 soles por la venta de 25 sacos de papa. También me explicó que el segundo ingreso de su familia es de 500 soles por la venta de 20 sacos de camote. Luego, me explicó que los egresos que tenían en su casa eran de 650 soles, ya que tienen que pagar los servicios como el agua, el abono y regadío. Luego, también tienen el egreso de 200 soles por los pesticidas. Interesantes estas listas de ingresos y egresos del presupuesto de la familia de tu amigo Julio. Dime, Fátima, ¿qué te motivó a traernos este caso? Profesor, quería interpretar y analizar los datos de su presupuesto y además, junto con mis compañeros, responder las siguientes interrogantes. ¿Cuántos sacos de su cosecha han vendido durante la pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre los ingresos y los egresos del presupuesto? Durante la pandemia, Julio y su papá están ahorrando o perdiendo dinero. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Si primero comprendemos la situación. ¿De qué trata el problema? Pedro y Fátima, tenemos una llamada del estudiante Rosita. Estudia en el Centro de Formación en Alternancia Secundario, San Antonio, de la región Ayacucho. Adelante, Rosita, te escuchamos y ustedes, estudiantes que nos escuchan, tomen nota, por favor. Me llamo Rosa. La situación trata sobre cómo Julio y su papá realizan y comparan el presupuesto mensual de su trabajo durante la pandemia y quieren identificar el ahorro mensual que están teniendo. Muy bien. Gracias, Rosita, por tu participación y tu aporte. Estudiantes, es el momento de ayudar a nuestra amiga Fátima a resolver la primera interrogante. ¿Cuántos sacos de su cosecha han vendido durante la pandemia? Fátima, ¿qué nos piden que hallemos? Claro, profesor. Nos piden encontrar la cantidad de sacos totales vendidos durante la pandemia. Para esto tendremos que realizar la adición de los sacos de papas más el número de sacos de camotes vendidos durante la pandemia. Muy bien, Pedro. Profesor, ¿cómo vamos a resolver este problema? Muy buena pregunta, Fátima. Yo, profesor. Me acuerdo que en el programa anterior realizamos una estrategia usando la tabla de valor posicional. Lo descomponemos, ordenamos, comparamos y realizamos operaciones. Lo reforcé con mi cuaderno de nivelación matemática 1. Me orientó sobre la tabla de valor posicional. Muy bien, Pedro. Ahora juntos vamos a responder. ¿Cuántos sacos lograron vender durante la pandemia el amigo Julio y su papá en su presupuesto? ¿Cómo ordenamos los números en la tabla de valor posicional? Hay que descomponer en unidades y decenas los 25 sacos de papa y los 20 sacos de camote para poder acomodarlos en forma vertical de la siguiente forma. Los 25 sacos de papa se descomponen en igual 5 unidades y 2 decenas. Los 20 sacos de camote se descomponen en igual 0 unidades y 2 decenas. Luego, tenemos que ordenarlos respetando el orden, unidades con unidades y decenas con decenas, en una tabla de 2 columnas y 4 filas de esta manera.
En la primera fila dividiremos las columnas en decenas y unidades. Luego, en la segunda fila, colocaremos el número mayor, que vendría a ser 25. Y lo ordenaremos primero el 5 en la columna de unidades y luego el 2 en la columna de decenas. Luego acomodaremos el número 20 en nuestra tabla. En la tercera fila colocamos el 0 en las unidades y el 2 en las decenas. Luego, profesor, solo sumamos unidades con unidades y decenas con decenas. Primero sería 5 unidades más 0 unidades nos da 5 unidades, las cuales pondremos en la última fila de la columna de unidades. El segundo paso es sumar las decenas. 2 decenas más 2 decenas nos da un total de 4 decenas, las cuales acomodaremos en la última fila en la columna de decenas. Profesor, si juntamos las 4 decenas y las 5 unidades, forman el número 45, lo que nos dice que durante la pandemia ellos vendieron 45 sacos entre papas y camotes. Muy bien, Fátima. Vemos que la tabla de valor posicional pudo ayudarte a resolver la primera interrogante. Unidades, 5, 0. Total, 5. Decenas, 2. 2. Total, 4. Para reforzar tus aprendizajes, te invito a que revises tu cuaderno de nivelación de competencias ciclo 6, actividad 1, nivel 1 de la página 32 a la 37. Fátima, ¿qué datos necesitamos para hallar la diferencia entre los ingresos y los egresos del presupuesto? Necesitamos el total de ingresos y el total de egresos del presupuesto de mi amigo Julio. Muy bien, Fátima. En la actividad anterior usamos la tabla del valor posicional para hallar la cantidad de sacos vendidos durante la pandemia. Ahora, ¿de qué otra manera podemos hallar los totales de ingresos y egresos del presupuesto de Julio y su papá? Profesor, de la forma vertical, colocando las cantidades una detrás de la otra. Luego, debemos ordenar los números en columna coincidiendo las unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, etc. Para hallar el total de ingresos de la venta de papa y camote, empezaremos por colocar los números de mayor a menor, empezando por 750 soles, más, para luego poner debajo 500 soles. Luego realizamos la suma normalmente empezando por las unidades. 0 más 0 es 0. Luego las decenas, 5 más 0 es 5. Luego las centenas, 7 más 5 es 12, lo que nos da como resultado 1250 soles. Y esto equivaldría al total de ingresos durante la pandemia. Muy bien, Pedro. Profesor, ahora yo hallaré el total de los egresos del presupuesto durante la pandemia. Para hallar el total de egresos en el presupuesto de mi amigo Julio, empezaremos por colocar los números de mayor a menor, empezando por 650 soles más, luego con 200 soles. Luego realizamos la suma normalmente empezando por las unidades. 0 más 0 es 0. Luego las decenas, 5 más 0 es 5. Luego las centenas, 6 más 2 es 8. Lo que nos da como resultado 850 soles. Y esto equivaldría al total de egresos durante la pandemia. Muy bien, Fátima. Ahora, estudiantes, respondemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber
¿cuál es la diferencia entre los ingresos y los egresos del presupuesto de Julio y su papá? Claro que sí, profesor. Primero necesitamos saber cuánto es el total de ingresos y el total de egresos durante la pandemia, los cuales son 1.250 soles y 850 soles respectivamente, y debemos acomodarlos en forma vertical, ingresos arriba y gastos abajo. Ingresos de la venta de papa y camote, 1.250 soles, menos gastos de abono y pesticidas, 850 soles. ¡Excelente! Escuchen, estudiantes, en esta resta podemos ver que el total de ingresos es mayor al total de egresos. Quiere decir que podemos resolver esta resta de manera directa. Pedro, halla la diferencia. Sí, profesor. Lo primero que haremos será empezar a restar por las unidades. 0 menos 0 es 0. Luego las decenas. 5 menos 5 es 0. Ahora las centenas. 2 menos 8 no se puede hacer directamente, profesor. Por eso le pediremos prestado una decena al siguiente número, lo que nos daría 12. Luego tenemos 12 menos 8, es 4. Quiere decir que la diferencia de 1.250 menos 850 es 400. Muy bien, Pedro. Fátima, dime, ¿durante la pandemia Julio y su papá están ahorrando o perdiendo dinero? ¿Por qué? Profesor, la diferencia entre los ingresos y egresos es de 400 soles, lo que significa que Julio y su papá pueden ir ahorrando ese dinerito para comprar su terrenito. Pedro, ¿y por qué ha sido importante revisar el presupuesto del amigo Julio y su papá? Profesor, revisar el presupuesto del amigo Julio nos ha permitido comparar la cantidad de ingresos y egresos, para así saber si actualmente el señor Pedro está teniendo ahorros o pérdidas. ¡Excelente, Pedro! ¡Buen trabajo! Ahora, Fátima, dime, ¿qué propuesta le darías a tu amigo Julio y a su papá para que puedan empezar a ahorrar mucho más? Claro que sí, profesor. Le propondría elaborar una propuesta de presupuesto familiar considerando sus necesidades básicas para que así no gasten mucho y puedan ahorrar un poco más para su terrenito. Gracias, Fátima. Buen aporte. Bien, estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. Estamos llegando al final de nuestro programa. Hemos logrado expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del valor posicional. Asimismo, ha seleccionado estrategias de cálculo, estimación y procedimientos al realizar operaciones de adición y sustracción con números naturales a partir de un presupuesto familiar para generar ahorros, promover iniciativas de emprendimiento. Les pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Para qué le servirá a Julio la propuesta que le hicimos? Para reforzar tu aprendizaje, te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. Elabora una propuesta de presupuesto con ayuda de tu familia. Puedes considerar el ingreso de tus padres y en qué podrían invertir. ¿Qué productos has añadido al presupuesto durante la pandemia que antes no contabas? ¿Cuánto es el ahorro mensual que puede tener tu familia? ¿Qué sugerencia le darías a tus familiares para poder mejorar el ahorro? ¿Cómo podrías utilizar ese ahorro? También te invito a que revises el cuaderno de nivelación de competencias ciclo 6, actividad 1, nivel 1 de la página 32 a la 37.
No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te ayude en lo que necesites. Te recordamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos.